Hola gente, aquí Mr. Monopolio, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video de los más importantes del año, el cual es hacer una comparativa de los 3 juegos más importantes de las compañías de hardware en la industria de videojuegos. Así es, estoy hablando de los 3 juegos más importantes para este año 2023 de la mano de Microsoft, Sony y Nintendo. Para esto me apoyaré de unas gráficas con calificación en diversos aspectos de estos 3 juegos importantes para estas compañías, y valoraremos cuál de estos 3 videojuegos merece ganarse el GOTY, el Game of the Year, el juego del año a mejor juego salido este año 2023. Para esto me apoyaré en diversos cálculos y también trataré de ser lo más imparcial posible. 2 de estos juegos todavía no han salido para calificarlos en un gameplay total. Sin embargo, nos basaremos en lo ya mostrado en los showcase de estas compañías durante estos meses que han pasado. Pero antes de empezar, les quiero pedir su apoyo y que me sigan en Twitter. Si no tienen cuenta, hágansela, es muy fácil. En Twitter me pueden buscar como @start_mission o me pueden buscar como Mr. Monopolio Xbox Master. Subo contenido muy variado, respondiendo a muchos youtubers de videojuegos. Muchos youtubers de videojuegos que ustedes sigan de seguro han tenido contacto conmigo o interactuado con ellos, así como mostrar diversas cosas del mundo gaming, de la actualidad de videojuegos. Si les gusta Xbox, si quieren rabiar un poquito, síganme en mis redes sociales de Twitter por ahora. Pronto estaré estrenando Facebook. También pedirles, si les gusta apoyarme, en suscribirse a mi canal de YouTube. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Sería de gran apoyo y yo siempre contesto la mayoría de mensajes que me dejan, ya sean positivos o negativos. Coméntenme qué temas les gustaría que hablara en mi canal. Generalmente hablo de Xbox, pero no me resulta indiferente y conozco bastante a la compañía azul. Tal vez a Nintendo se me dificulte más hablar más de sus juegos, pero por parte de PlayStation conozco bastante todos los videojuegos que han sacado. Y de Nintendo pues más que nada lo retro, lo actual no estoy tan metido, aunque sí conozco sus lanzamientos actuales. Y sin más, vamos a empezar con esta comparativa. Me voy a hacer a un costado para dejar más espacio en pantalla. Me bajo de mi silla gamer. Espero que les guste mi game room. Y también vamos a empezar con esta captura. Para esta comparativa me apoyaré de la música del canal de Indie Arts Kennel, el cual sube muchas comparaciones de videojuegos, de anime más que nada, comparando diversas gráficas de poder entre animes, entre personajes de anime, de manga, etc. En este caso voy a hacer lo mismo con estos 3 videojuegos que ahora ven en pantalla, el cual es Spider-Man 2 por Insomniac y Sony, Starfield por Bethesda y Microsoft, y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom de Nintendo. ¿Cuál será el juego del año 2023 según Mr. Monopolio? Veremos cada aspecto. Para esto vamos a empezar con el primer videojuego de este top, de estas gráficas. Recordemos que estos 3 videojuegos es la base superior de todos los videojuegos que se lanzan durante el año, lo más esperado por cada fan de cada compañía, por los azules, por los verdes y por los rojos. Así que no estamos hablando que sea un juego mediocre ni que sea un juego regular. Estamos hablando de la top de la creme, como dicen, de lo mejor, del top de todos los videojuegos lanzados durante el año y que se espera lo máximo de estos videojuegos. Así que consideremos que estamos haciendo una comparación de lo más poderoso que vamos a ver durante este año para las 3 videoconsolas más importantes del mercado. En este caso hablamos de Spider-Man 2 de Insomniac Games y PlayStation Studios por Sony. En este caso vamos a ver 4 tipos de características con las cuales vamos a evaluar estos videojuegos. El más importante para mí, para Mr. Monopolio, junto con la jugabilidad, son los gráficos. En este caso, ¿qué puntuación le daríamos en gráficos al Spider-Man 2? Aquí dejaré un tráiler en lo que hablamos sobre este videojuego. El Spider-Man 2 tiene gráficos muy parecidos al primer videojuego de Spider-Man. Si bien se ha pulido durante esta generación el juego de PlayStation 4 de Spider-Man, con dándole nuevo aspecto general, han cambiado las caras, a algunos les disgustó, a algunos no les disgustó las nuevas caras de este videojuego. También se le ha incorporado el Ray Tracing a este videojuego, al Spider-Man 1. El Spider-Man 2 todavía no se sabe muy bien, esperemos que también tenga Ray Tracing, pero el motor gráfico es muy parecido. De hecho ya se comenzó a ver
algunas de las limitaciones gráficas que puede tener este motor gráfico de Insomniac Games y PlayStation Studios, el cual es la distancia de dibujado. Hay algún problema de popping en las gráficas, que es este problema de que van cargando las texturas y van cargando los modelados como uno se va acercando. Hay un pequeño problema ahí en cuanto también un poco de la claridad de las texturas y algunas polémicas que hubo durante los diseños de los personajes principales. Pero en general es un juego que cumple con las expectativas en cuanto a gráficos, y yo creo que al lanzamiento final va a ser mucho mejor de lo que vimos en los últimos trailers, por lo cual hubo una pequeña polémica en cuanto a los gráficos. Sin embargo, no creo que supere por demasía a lo visto en el primer juego, que fue Spider-Man. De hecho, yo creo que Spider-Man 2 en PlayStation 5 se compara con el Spider-Man 1 en PC. Para esto yo le doy de gráficos, bueno, todavía no lo vamos a ver, pero vamos a seguir con el siguiente aspecto. Al final vamos a ver la puntuación de cada uno que le fui dando. El siguiente aspecto que tomaré en cuenta para esta comparación es la jugabilidad. ¿Qué es lo que comprende la jugabilidad? Pues todas las mecánicas que tienen los personajes dentro de su entorno, en este caso Miles Morales y Spider-Man en el entorno de Nueva York. Se agregó una nueva zona para que estos personajes interactúen con los personajes, con la historia, etc. Los movimientos del Hombre Araña son muy ágiles durante la ciudad. Uno de los mejores juegos superhéroes, yo creo que de todos los tiempos, junto con Batman Arkham Knight. Es una jugabilidad impecable, tal vez un poco monótona y repetitiva comparado con el primer Spider-Man. No vemos tanta innovación a comparación del primer Spider-Man. Obviamente el primer Spider-Man fue el boom de los juegos del Hombre Araña. Esta es una segunda parte un poco más continuista, pero aún así creo que mantiene lo suficiente para ser muy entretenida y mantener horas pegados al control a los fanáticos de PlayStation. El siguiente apartado es la historia. Obviamente, al ser una secuela de Spider-Man 1, ya venimos con el hype y con lo que se quedó la primera parte. Generalmente cuando hacen un tipo de videojuego basado en superhéroes, hay un apoyo del escritor principal, en este caso del Hombre Araña, o de la compañía que es la que es dueña de Spider-Man, que es Marvel. Entonces generalmente, y como podemos ver y en las historias del Hombre Araña, en los cómics y en los videojuegos, siempre han tenido una buena historia, generalmente nunca falla, a menos los juegos que son independientes, que no fueron basados en las películas que ya conocemos. Y creo que va a ser una excelente historia del Hombre Araña que mantenga los dos apartados de jugabilidad y gráficos coexistiendo a la vez, y que permita y sea lo suficientemente enganchante para mantenerte jugando durante las horas que dure este videojuego. Así que yo creo que la historia va a ser lo máximo que va a tener este videojuego. Como generalmente los juegos de PlayStation, lo más poderoso que tienen es una buena historia para contar al público. El otro apartado es el sonido. Si pueden ver aquí, los gráficos quedan por abajo de la historia, porque para mí este videojuego de Hombre Araña tendrá más amplitud en cuanto a la historia, lo que nos está contando. No innova tanto ya en los gráficos, la jugabilidad pues ya se ha visto, aunque se ha mejorado, por eso aquí un poquito va más alto, y la historia es el top de este videojuego. En cuanto a sonido, pues generalmente ni de la primera parte ni de la secuela o precuela de este videojuego llamado Miles Morales hemos tenido alguna melodía que se haya quedado tanto en el psique de los videojugadores o que se haya hecho representativa de este videojuego. Generalmente cumple, está en lo correcto, y creo que maneja muy bien la ambientación de Nueva York y de las habilidades del Hombre Araña cuando se columpia y cuando dispara la telaraña. Sin embargo, no creo que sea el fuerte del videojuego de Spider-Man 2. Espero equivocarme, pero yo creo que esto es así. ¿A qué calificación le damos ahora sí a estos cuatro apartados? Vamos a ver. En gráficos le damos un 8,5. En jugabilidad le damos un 9. En historia le doy un 10, porque yo creo que va a ser el top de este videojuego, la historia. Y en sonido le damos un 8. Pero en este momento pausen el video y díganme en sus comentarios si están de acuerdo con lo que estoy diciendo de estos aspectos y la calificación que le dan del 5 al 10. ¿Qué calificación le darían ustedes a Spider-Man 2 para PlayStation 5? Estas son mis evaluaciones, lo más cordial, lo más sin ser fan posibles para este videojuego. El siguiente videojuego es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
gran exclusivo de Nintendo, también lanzado casi a la par, bueno, lanzado en este año, un poco antes de lanzarse Spider-Man y de lo que vamos a ver de Starfield. Este videojuego ya salió, ya por mucha prensa fue valorado como juego del año. Sin embargo, yo he visto muchos comentarios positivos y negativos, he visto gameplays, he visto de qué va la historia. Es una gran secuela que mejora lo anterior visto, pero vamos a evaluar otra vez los 4 apartados que mencionamos con Spider-Man 2. En gráficos, aquí yo no voy a tomar en cuenta que si la PlayStation 5 es mucho más superior que la Nintendo Switch, vamos a tomar en cuenta las limitaciones por la consola en la que están y en comparación a otros videojuegos lanzados para la misma. Al contrario de la empresa, yo no siento que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sea lo máximo en gráficos dentro de la consola Nintendo. Recordemos que en esta consola hay juegos como Mortal Kombat 11, como Doom, como The Witcher, etcétera, videojuegos que sí exprimen la máxima calidad de Nintendo. Hasta Smash Bros va a 1080 60 FPS. Este videojuego va a 30 FPS, 1080 con, creo que, no sé si 720 o 1080 con rascones. Tiene problemas, algunos problemas de rendimiento. Y gráficamente pues da hasta donde tiene que dar. Tiene algunos problemas también de no tener un suficiente filtro para que el efecto de escalón, de escalera, se disminuya un poco y no sea tanto borde de cierre al ir jugando en el mapa del mundo abierto. Obviamente este juego mejora el anterior de Legend of Zelda, pero el primer Legend of Zelda fue el boom. Esta viene siendo como el Spider-Man 2, una secuela muy buena que mejora todo lo anterior, pero también no es algo tan innovador en lo visual, que es el que nos compete en este momento. Si se dan cuenta, está por abajo del Hombre Araña. En jugabilidad, para mí lo más importante en los juegos de Nintendo y en general de los videojuegos es la videojugabilidad, el cual es excelente, se mejora todo lo anterior visto en el primer The Legend of Zelda para la Switch y para la extinta Wii U, y tenemos un juego más lleno tanto en mecánicas, tanto en la jugabilidad. Aquí ya podemos hacer hasta mechas, puedes hacer diversos aparatos ocupando las habilidades que tiene Link, la mano y la otra habilidad para unir ciertos objetos y construir tus propias herramientas para ir avanzando en este mundo abierto de Nintendo. Es un juego que se ha hecho hasta trending topic. Esto es muy importante, yo creo que son diversos valores que casi nadie toma en cuenta, pero ser trending topic, mostrar esos clips de TikTok, de Instagram, de esos shorts de YouTube mostrando todas las cosas que se pueden hacer en Zelda, habla muy bien de este videojuego. Así que en jugabilidad, para mí es el Zelda definitivo en cuanto a jugabilidad. Tal vez en historia no sea el mejor, pero en jugabilidad yo creo que Nintendo ha llevado al top a este videojuego. Pueden dejarme sus comentarios qué es lo que opina de este juego en cuanto a jugabilidad. En historia, esta historia pues obviamente es una continuidad, así como Spider-Man 2, de lo visto en el anterior Zelda. Así que vemos una jugabilidad, una historia que va acorde a lo previsto en la primera parte. Sin embargo, si es tu primer videojuego, pues yo creo que sí te va a hacer falta un poco de lore para saber de qué va la historia y por qué están pasando. Obviamente es una historia muy genérica, ¿no? En el planteamiento general, que es Link y Zelda tienen que ir en contra de Ganondorf, pero sin embargo hay muchos matices sobre la historia del mundo, sobre los personajes del mundo, y es donde enriquece a estos videojuegos de Legend of Zelda y por lo cual son juegos legendarios. En este caso Tears of the Kingdom es un juego legendario en cuanto a historia y muy bien planteado en todos sus aspectos, tanto jugables como de la historia. Así que la historia para mí está un poquito por debajo, ya al ser una secuela del primer Legend of Zelda para la Nintendo Switch. Sin embargo, también está muy bien construida, así como otros aspectos técnicos. Y el último apartado es el sonido. El sonido para mí, y yo creo que para muchos videojugadores, es de lo más importante en The Legend of Zelda. Cualquier videojuego que salga de Zelda siempre va a quedar 1, 2, 3 melodías grabadas en el subconsciente de cada videojugador. Cuantas melodías cuando buscamos un remix de videojuegos, cuando vemos un top de música de videojuegos, siempre va a estar varias melodías de estos videojuegos de Zelda, y no creo que Tears of the Kingdom sea la excepción. Tiene un sonido muy excelente, la banda sonora armoniza con todo el mundo de fantasía que nos está mostrando Nintendo. Creo que el sonido es muy importante para los juegos de Legend of Zelda, todavía más importantes que para los juegos de Spider-Man, donde se centra más en el personaje que en la música. Yo creo que Zelda, Link y todos sus personajes van en la mano con el sonido, con la música, con los efectos que se muestran en cada videojuego de The Legend of Zelda, así que está muy a la par para mí de la historia.
¿Qué calificación le damos a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? En gráficos le di un 8, porque como mencioné antes, no llega para mí a lo máximo de Nintendo Switch y ya se ve un poco desfasados por el año en que estamos, 2023. Mejora un poco al primer The Legend of Zelda de la Nintendo Switch, pero tampoco para mí es el top, como muchos dicen, de la consola. Creo que están correctos, creo que están muy bien, y por el tamaño del mapa y por todo lo que se realiza, obviamente los gráficos dan lo que dan en la consola que salió, que es una consola ya del 2017, así que están muy bien, pero no llegan al máximo que puede llegar a la Nintendo Switch y quedan por debajo para mí de lo presentado por El Hombre Araña, por Spider-Man 2. En jugabilidad yo le doy un 10. No hay nada que discutir, jugablemente es el de los mejores videojuegos lanzados en 2023 y tal vez de la historia, como mencionan muchos portales y youtubers y jugadores de esta franquicia. La historia muy importante, yo le doy un 9 porque es una secuela. Si no has jugado el primero te va a faltar lore y generalmente pues nunca es el boom como fue la primera parte, donde la historia era nueva, donde el mundo era nuevo y donde todo lo que se nos estaba presentando era nuevo. En este caso, al ser una secuela, aunque cambien muchas cosas del mapa, sigue siendo la misma continuación de la primera parte. Y el sonido, un 9, como les dije, es lo más importante de Tears of the Kingdom, al igual que en todos los Zeldas. Sin embargo, hasta yo hoy en día 2023 y el mes que estamos, no he oído tantas melodías como ya se habían filtrado y ya se habían oído de otros videojuegos anteriores de Zelda. Sí está muy bien y sí hay unas buenas melodías, pero tampoco hasta ahorita, tal vez con los años salgan más melodías sacadas del videojuego que se hagan legendarias y hagan remix y todo lo que siempre vemos de todas las canciones de los juegos de Zelda. Pero por ahora creo que el juego se mantiene con un 9 en sonido y esperemos que la música de Zelda se vuelva legendaria como la de sus anteriores entregas. Y ahora sí vamos por el último juego de Microsoft, juego de Bethesda presentado, el primer videojuego de esta compañía, el primer videojuego creado por Bethesda para Microsoft una vez comprados por ellos. Ya se tenía realizando desde más antes, pero al adquirir Microsoft obtuvo todos los derechos por esta franquicia, tanto para Xbox Series X, Series S y PC. Estamos hablando de Starfield, juego que ha levantado mucho hype en este Showcase 2023 de Xbox, y vamos a evaluar los puntos como evaluamos de los otros videojuegos presentados. En gráficos, como pueden ver, Starfield es un juego, por lo visto en el tráiler y por lo que se ha visto en el gameplay, que es un mundo, no es un mundo, es un universo. Ya no estamos hablando de un mundo, estamos hablando de un universo lleno de flora, fauna, de planetas, de galaxias, de diseño de personajes, de lore, de historia, un RPG americano, occidental, con multitud de opciones, con multitud de cosas que hacer, como todos los juegos de Bethesda. Los que hayan jugado Skyrim, que hayan jugado Fallout, les vendrá muchos recuerdos al ver a Starfield, pero ahora en el espacio con mucho más amplio, una atascadez, una inmensidad, uno que es una conjunción de todo lo mejor de Bethesda está en Starfield. Sin embargo, hay que reconocer que tiene problemas gráficos, esto debido al motor gráfico que utilizan Bethesda, que es el mismo que se utiliza creo que desde Morrowind hace ya más de 10 años o más, 15, 20 años, solamente lo han ido mejorando, lo cual es positivo y negativo. Por la parte positiva, que quiere decir que Starfield está bien optimizado y, como dicen por ahí, que va a salir con menos bugs que en sus juegos anteriores. Este juego ya lo tienen súper dominado, este motor gráfico ya lo tienen súper dominado para crear todos los elementos que requieren para Starfield, pero no es un motor de gráficas nuevo creado para Xbox Series X y S. Es el motor Creation Engine, pero a su máximo esplendor, llevado al límite gracias a la potencia de estas consolas y de la PC, lo cual también trae unas cosas negativas, lo cual es los rostros de los personajes, que es lo que siempre ha fallado en este motor gráfico. Personajes algo robotizados, no se ven mal, las texturas están excelente a 4K, todos los planetas, todos los animales, toda la fauna, las naves, todo se ve excelente y antojable. Los que hayan visto el tráiler, yo creo que entraron en ilusión, pero las caras todavía dejan mucho que desear. Esperemos que en un futuro haya un parche o una actualización de este motor gráfico, lo cual permita mejorar un poco esas texturas de la cara, pero obviamente se queda corto a comparación de otros videojuegos que tengan mejores aspectos faciales, así como lo presentado en Hellblade, ¿no? Que la protagonista, al usar el nuevo motor gráfico de Unreal, pues ya sus facciones y todo es más humano, ¿no? Pero aún así Starfield se ve maravilloso, los planetas y todo lo que nos presentaron es de lo top de esta generación, por lo cual sí le baja calificación, pero
se queda ahí. Los siguientes es la jugabilidad. Como la jugabilidad de Starfield, para mí es lo más importante de los videojuegos, la jugabilidad. Aquí estamos viendo de estos 3 videojuegos que la jugabilidad es muy importante. Spider-Man se queda un poco más corto porque no innova tanto en comparación del primer videojuego de Spider-Man para PlayStation 4. Sin embargo, sus mecánicas están excelentes. Zelda, no hay nada que discutirle en cuanto a mecánicas, en cuanto a todo lo que se puede hacer en este mundo. Pero Starfield lleva todo esto al límite. Todo lo que se puede hacer, crear tu nave, viajar con tu nave, ir a un planeta, ir a otro, en otra galaxia y viajes a saltos a velocidad de la luz, poner tu base, tener tus personajes que te acompañen, darles tareas por hacer, mandarlos a diferentes planetas, lootear todo lo que se te antoje, robar naves, robar objetos de una nave que te encuentres en el espacio, crear tus armas. O sea, es todo lo que hay en un videojuego, en cualquier videojuego llevado al límite. Peleas espaciales, peleas con armas, interacción, romance, de todo hay en Starfield. Así que con jugabilidad estamos ante lo más épico que probablemente se haya visto en los últimos años, por lo cual también llega al tope, igual que Spider-Man en la historia y The Legend of Zelda también, que llegó a la jugabilidad. No hay nada que pedirle más a Starfield en cuanto a jugabilidad. En la historia aún se desconocen muchos aspectos sobre la historia o de qué va a ir en sí la historia. Realmente se tiene un panorama general, pero lo que se ha visto antoja mucho tanto a fans como a no fans de los viajes espaciales. Conocemos a Bethesda, que nos puede dar muchas, de hecho van a ser miles de horas, de cientos de horas de jugabilidad y también de historia, de rol, de contexto, de todo lo que es Starfield, tanto en escritos como en grabaciones, como en videos, como en secuencias, así como nos tiene acostumbrado Bethesda, lo cual también es muy importante para este videojuego, ya que es la primer videojuego que se estrena con esta temática. Es como lo que fue en su día Spider-Man 1 y el primer de Legend of Zelda Breath of the Wild de Switch. Esta es la presentación de Starfield, así es donde se va a lucir más Bethesda en presentarnos estos universos que nos están mandando en este videojuego. Y el sonido, yo creo que Bethesda puedes juzgarlo por sus bugs, por sus fallos que han tenido en diferentes videojuegos, lo que tuvo Fallout 76, pero siempre su sonido en todos sus videojuegos es top, tanto el soundtrack que eligen, las canciones que eligen que representen lo que está tratando de mostrar el videojuego, en este caso que estamos en el espacio, que ya no estamos en la Tierra, que hay que explorar, etcétera. Yo creo que Starfield y Bethesda lo van a lograr con creces. La ambientación de los planetas también es muy importante para que nos inmersa en el contenido del videojuego. Esto potenciado por toda la tecnología que tiene Xbox y el uso de diversos sonidos para las naves, para las armas, para la ambientación. Yo creo que es uno de los tops también de este año en cuanto a ambientación, que es lo más importante junto con la historia y la jugabilidad. Dar esa ambientación suficiente para que te enganche al videojuego. Así que yo creo que está en el top de este mundo de los videojuegos y de este año, siendo así terminado por ahora esta comparación. Como pueden ver, estamos ante el top de todos los videojuegos durante este año 2023. Así falta la calificación. Vamos a calificar a Starfield. En gráficos yo le doy un 8.5 a la par de Spider-Man 2. Déjenme en sus comentarios cuál ustedes piensan que tiene mejores gráficos. También hay que evaluar, obviamente, como les digo, la amplitud que es Starfield a comparación de Spider-Man, que es más una ciudad que nada y es un mapa más pequeño. Sin embargo, está muy bien diseñado Spider-Man. Así que aquí para mí en este aspecto empatan. Un poco más bajo el Zelda. Jugabilidad un 10, como mencioné, lo más importante. La presentación y al final de cuentas lo que te va a enganchar a un universo que es Starfield. Para mí está en el top en cuanto a jugabilidad junto con Zelda. En historia 9 siento que es de lo más importante en un videojuego que va haciendo su presentación en este mundillo de los videojuegos, en este caso el universo de los videojuegos. Así que creo es muy importante que la historia sea un factor muy importante. Sin embargo, pues siempre van a dejar cabos sueltos para una secuela, así que yo le dejo un 9. Y en sonido, para mí Starfield va a ser un 10, como han sido todos los juegos de Bethesda. No ha habido juego de Bethesda que no tenga una ambientación y un sonido y una música excelente y bien escogida. Para mí el sonido de Starfield está muy superior a lo que se va a mostrar y lo que se mostró con estos otros videojuegos. Pero díganme en sus comentarios, coméntenme si les gusta así como coloqué las gráficas, qué puntuación le darían a cada juego. Y ahora sí vamos a las premiaciones. En tercer lugar queda Spider-Man 2 con 8.8. En segundo lugar queda The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con un 9 y superándolo apenas por una décima más, a mi parecer,
como opinión personal, esto lo pueden poner ustedes en la caja de comentarios, cómo sería su top. Starfield para mí es el que debería de ser el GOTY. Esto si la empresa no estuviera comprada, lo de Metacritic, lo de la prensa que ya saben, los de youtubers pagados que van a exagerar lo de Spider-Man 2, pero para mí, de manera lo más imparcial posible, Starfield supera a Zelda por un poquito nada más, así como lo muestra aquí mi gráfica. Starfield para mí es el juego del año por innovación, por lo que se nos está presentando, por lo inmenso que es este universo. Ya no estamos hablando de un juego, estamos hablando de un universo que nos van a dar muchas horas de entretenimiento, muchos años de contenido, que va a seguir expandiendo su universo. A comparación de a lo mejor lo presentado en estos dos videojuegos, Starfield yo creo que va a tener la comunidad más grande en cuanto a mods, en cuanto a contenido que se vaya expandiendo por parte de Bethesda y por parte de los modders, tanto en consola como en PC. Y para mí Starfield es de lo más que vamos a ver durante este año y durante bastante tiempo, así como lo fue en su época Skyrim y en su época Fallout 3, Fallout 4 y Fallout New Vegas. Pero siempre su comentario es muy importante para mí. Déjenme su top personal o qué otro juego meterían. Obviamente aquí estamos contando solamente el de las tres empresas de hardware, pero también para mí estaría muy a la par Resident Evil 4 Remake. Ahorita no me viene a la mente otro, pero en este año hay unos juegazos muy fuertes. Podría estar Final Fantasy XVI compitiendo también. Entonces hay muchos videojuegos que se presentan este año, pero en esta vez quería hacer la comparación de los tres juegos más importantes de cada compañía. Estamos en la mejor época de videojuegos. Disfruten ya sea la consola que tengan, sus mejores exclusivos. Si tienen la oportunidad de tener una PC, cómprensela mejor en su PC y jueguen Starfield, que va a ser una experiencia inmejorable. Cómprense una Series S que ahora están baratillas. Spider-Man 2 pues sí, un poquito más difícil que compres una consola de 550, no tan fácil, sueltas 550. Una Nintendo Switch también es muy fácil de conseguir, la versión Lite. El Spider-Man 2 pues puedes esperar que salga en PC en unos años, a menos que Sony lo quiera sacar antes. Pero hay diversas formas de jugar los tres videojuegos, así que anímense a jugar los tres videojuegos si tienen la oportunidad, ya sea con amigos, con gente que les preste su consola y ustedes les presten la suya. Jueguen esos videojuegos, no caigan simplemente en hatear cada videojuego, vean lo positivo y negativo, no caigan tampoco en el fanboyismo. Hay que criticar a Starfield por lo que es, a criticar a Spider-Man por lo que es y a Zelda por lo que es. No, ningún juego es perfecto para mí, todos tienen un nivel de mejora y siempre va a haber preferencias para cada quien, pero los tres juegos son muy parecidos. En este caso creo que de las coincidencias más importantes, se pueden jugar en tercera persona, mundo vasto, mundo abierto. Starfield ya se superó mucho, pero siguen siendo un mundo abierto. Traten de jugar, disfruten y déjenme su comentario muy importante, como comenté. Y sin más, ya saben lo que voy a decir, y si no saben lo mencionaré. Vamos a quitar esto. Suscríbanse a mi canal, apóyenme con suscripción. Espero que les haya gustado este video y sin más me despido. Aquí Mr. Monopolio, nos vemos en la siguiente. Adiós.